Power on. Ready to pair. Bluetooth connected. Dios, ven y toma el control de este servicio. Las alabanzas, la lectura bíblica, la exposición de tu palabra. Usa la vida de mi hermana, Padre bendito. Que sea palabra de lo alto en esta hora para tu pueblo. Muchas gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, agrádate de cada una de las alabanzas de nuestra adoración. Que suban delante de tu presencia como olor grato para ti. Mis hermanos allá en sus casas, toca sus corazones, inúndalos de tu amor, de tu presencia, Espíritu Santo. Ven a estar en medio nuestro, toma el control de estas alabanzas, de cada uno de mis hermanos que están en la alabanza, mi hermano que está transmitiendo, mi hermana que trae la palabra, toma el control de nuestras vidas. Limpia nuestras vidas, si hay algo que te hayamos fallado, perdónanos, Espíritu Santo. Ven y toma el control, Jesús. En esta hora vamos a iniciar esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Amén. Hermanos, me voy a permitir leer el Salmo número 5, allá donde ustedes se encuentren. Si gustan abrir sus Biblias, Salmo número 5. Que dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de tus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y me voy a permitir leer los dos últimos versículos, que es la promesa que en esta tarde Dios trae para nosotros. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y agradecemos a Dios en esta hora su palabra, y vamos a entonar el himno que está en Primera de Pedro, que dice: mas el Dios de toda gracia. Amén, gloria a Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda
y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sí. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y vamos a entonar también en esta hora el Salmo 126, que dice: grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Y cuántos podemos decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Las naciones entonces dirán: grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres, te exaltaré, mi
día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén, gloria a Dios. Así damos paso a mi hermana que trae la palabra. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es un privilegio para mí el compartir la palabra, y damos gracias a Dios porque podemos, ustedes donde se encuentren y yo, podemos meditar en la palabra de Dios en esta hora. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija y nos enseñe. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque conocemos tu nombre. Gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque tú nos enseñas en tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Grandes cosas has hecho con nosotros, Señor. Gracias por eso. Y ahora te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que nos dirijas y nos enseñes de tu bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso dice Ezequiel 36, 24. Puede usted buscar en la Escritura este versículo. Y allí donde se encuentre, puede acompañarme, lo voy a leer nuevamente. La palabra de Dios dice en Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Este texto, hermanos, tiene una promesa que Dios repitió a los judíos una y otra vez. En todo el Antiguo Testamento hay al menos 25 promesas de que Él los había de traer de vuelta a su país. Efectivamente, también hay
Una profecía en la que él dijo por su desobediencia los iba a esparcir a todos los confines de la tierra, pero luego los había de traer. Y el cumplimiento, hermanos, de estas profecías es una de las más grandes pruebas de la exactitud de la Biblia y de la fidelidad de Dios. ¿Por qué debemos estudiar las profecías bíblicas? El Señor mismo nos invita a ello. Usted puede encontrar en la palabra, en Isaías 45:11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. Dios mismo nos dice que podemos preguntarle del futuro que nos depara. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Y efectivamente hay muchas cosas que no vamos a entender aquí en la tierra. Ni el más sabio de los eruditos en la Biblia, ni el más conocedor, al fin de cuentas, somos humanos. Hay cosas que ningún hombre podrá entender aquí, porque Dios es Dios. Él es infinito, eterno, inmutable, grandioso. Inescrutables son sus obras. Acabamos de cantar, hermanos, pero hay cosas que sí podemos entender y que Dios quiere enseñar a su pueblo. Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Él tiene mucho que enseñar a su pueblo. No estamos en oscuridad en este tiempo, hermanos. No lo estamos. Así dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué les dice? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día, el día grande y poderoso, el día que esperamos nosotros y lo esperamos con gozo. El día que va a venir el Señor Jesús por su iglesia. Lo estamos esperando. ¿Cómo va a ser? ¿Qué día? Eso sí no sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, pero no estamos en oscuridad. Hay muchas señales, muchas. Por eso es que no tenemos el terror que tiene el mundo y que estamos encontrando en estos días. ¿Cierto? Decimos, hay cosas que nunca vamos a entender, como el nuevo nacimiento. Y así lo dice el evangelista. El viento sopla donde quiera y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Muchas cosas no sabemos, hermanos, y tampoco podemos entender quizá cómo es que Dios dice en su palabra que todo Israel será salvo. ¿Cómo será la salvación de ese remanente santo del pueblo que Él eligió como heredad para sí? No sabemos, hermanos. El apóstol Pablo les dice a los romanos, hablando de Dios, hay cosas que nunca entenderemos y que no las necesitamos entender, pero hay otras que Dios nos las da para que nosotros sepamos, no estemos en ignorancia, y estas se encuentran en su bendita palabra. El apóstol les dice a los romanos, en Romanos 11:33, usted puede buscar en la escritura donde se encuentre. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable. Nunca podemos llegar a la profundidad de esto. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Pero a pesar de todas nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pequeñez, hermanos, como humanos, Él nos invita a que estudiemos en su palabra para saber qué nos depara el futuro. Amós 3:7 dice,
porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y en la Biblia están profetizadas muchas señales que nos dicen que Jesús viene ya. No es solo un canto, hermanos. Jesús viene ya. Él está a las puertas. Y muchas veces los cristianos no ven la relación que hay entre este acontecimiento y el pueblo judío. Aún dentro del pueblo cristiano, hermanos. Ellos dicen la iglesia ha heredado todas las promesas que Dios hiciera al pueblo judío. Israel ha quedado excluido del pacto y las bendiciones de Dios. Esta es una falsa doctrina. Se llama la teología del reemplazo. Esto no es así, hermanos. Ellos dicen la iglesia ha reemplazado al pueblo judío en cuanto al plan, a las promesas y al propósito de Dios. Y es algo interesante porque dicen todas las bendiciones son ahora para nosotros, para la iglesia, y las maldiciones, bueno, ellas se les quedan al pueblo judío. No es de esta manera. Los siguientes versículos en los que el apóstol Pablo les dice a los romanos, estos versículos nos esclarecen lo que Dios tiene, la situación con respecto a Israel y a nosotros, para que no seamos soberbios. Porque hay gente que así dice, los judíos no quisieron al Señor, quedan rechazados para siempre. Y muchas veces, esto es triste, hermanos, pero muchas veces dentro del pueblo de Dios se escucha el hablar con ellos, de los judíos con desprecio. Esto no puede ser así, hermanos. Romanos 11, 25 y 26, busque usted de la palabra y siga conmigo esta lectura. El apóstol les dice a los romanos y nos dice a nosotros, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, no se nos olvide que tanto usted como yo fuimos cortados del olivo silvestre e injertados contra naturaleza en el buen olivo. Y por eso el apóstol dice, cuánto más las ramas naturales podrán ser injertadas nuevamente en su propio olivo. A ellos les corresponde. ¿Alguna vez usted ha conocido algún moabita? ¿Algún eteo, filisteo o amalecita? No, ¿verdad? En un tiempo fueron grandes naciones, como también lo fueron las más grandes y avanzadas civilizaciones en su día. Egipto, Asiria, Babilonia, la gran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Civilizaciones en toda su gloria y su esplendor. Pero ¿qué sucedió con ellas después? Florecieron, pero después se desvanecieron, se marchitaron. ¿Y qué queda de ellas? ¿Qué es lo que dejaron a la humanidad? Ruinas, baratijas, vestigios, interesantes sí, pero seguramente para los arqueólogos, para los historiadores, ¿qué dejaron? Nada, se desvanecieron. ¿Y qué hay del pueblo judío que estaba desde ese tiempo? ¿Qué hay del pueblo judío? El pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese permanece. Nunca, hermanos, nunca será destruido, porque Dios así lo dice. Así lo dice. A través de todo el tiempo es un pueblo que ha sufrido mucho, que ha sufrido lo que ningún otro pueblo en toda la historia, pero Él permanece. Por el año 1740,
cuando Federico II empezó a reinar en Prusia, lo que ahora sería Alemania, un tiempo de incredulidad de la Biblia. Este Federico el Grande, como él se hizo llamar, una noche se dice que una noche llamó a su corte y les dijo: ¿alguno de ustedes puede darme un argumento sólido de la existencia de Dios? Y el capellán contestó: sí, majestad, los judíos. Los judíos son una prueba de la existencia de Dios. Y vemos que Dios ha cumplido sus promesas a los judíos. La sola preservación de ellos a través de todas las épocas y la formación del moderno Estado de Israel son las más grandes pruebas de la existencia de Dios, de la fidelidad de Dios y de la fidelidad de su palabra, porque Él lo dijo, como leímos: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Hay muchas profecías que hablan de esto, hermanos, y esa profecía ya fue cumplida. Y fue cumplida en el momento más difícil de la vida del propio pueblo judío. Él ha sufrido persecución, como decimos, mayor que cualquier pueblo, porque el enemigo ha querido destruirlo desde el principio, desde el tiempo de Abraham, cuando el pacto de Dios con Abraham, el que le dijo que iba a bendecirle, ¿verdad? Todo lo que él iba a tener. ¿Y qué sucede? Sara es estéril, pero Dios abrió su matriz. Y después lo mismo con Rebeca, pero Dios abrió la matriz de ella. Y así sucesivamente siempre el enemigo ha intentado detener los planes de Dios, pero no ha podido ni podrá jamás, hermanos. Él no se da por vencido. Por eso el pueblo ha sufrido tanto, pero Dios dijo: yo os regresaré a vuestro país. Y es lo que ha sucedido. De la manera más hermosa y más increíble que podamos nosotros ver. Somos una generación afortunada, porque a nuestros ojos en este tiempo, en esta época, nos ha tocado ver esas profecías cumplidas. Usted puede ver en los periódicos, en los documentales, cuántos se están cumpliendo a nuestros ojos, hermanos. El pueblo judío fue dispersado en el año 70 de nuestra era, el año 70. Los romanos entraron a Jerusalén bajo el mando de Tito y destruyeron todo. Ellos iban a destruir, a borrar por completo a este pueblo. Mataron 1.300.000 judíos y los pocos que quedaron se los llevaron de esclavos. Destruyeron, como todos sabemos, el templo y arrasaron. Dicen que ellos destruyeron y que la tierra quedó arada como tierra de cultivo. Destruyeron todo. Y esto fue el comienzo de lo que conocemos como la diáspora judía. Ya había habido 2 dispersiones y sus respectivas restauraciones. La primera fue cuando el pueblo llegó a Egipto y después sale de Egipto y regresa a su tierra bajo la mano de Moisés y después de Josué. La segunda fue en Babilonia, cuando ellos fueron retornados bajo Nehemías y después Esdras. Pero la tercera, la que comenzó en el año 70, de allí empezó para el pueblo judío, vez tras vez, siglo tras siglo, hermanos, de sufrimiento. Ellos buscaron a todas las donde fueron dispersados un lugar. No tuvieron por tantos años, casi 2000 años, donde poner su pie y decir: esto es nuestro. Entre los siglos I y II, miles de judíos fueron a Babilonia, pero para el año 200 los romanos los consideraron ilegales. Les cortaban las orejas para distinguirlos y los dispersaron como vagabundos. Esto nosotros podemos verlo en libros de historia.
¿verdad? Los siglos V y VI, ellos tuvieron muchas restricciones. Y a donde fueron siempre tenían tantas restricciones, no se les permitían tener cargos públicos, los tenían oprimidos, ¿verdad? Fueron vendidos como esclavos, fueron abusados, perseguidos a través de todo este tiempo. Y como llegaban a donde estuvieran, ellos sobresalían en sus capacidades, en el desarrollo, eran motivo de lejos de gustarles eso, eran motivo de envidia. Ya para el año 622 fue algo terrible. En el año 622, Mahoma fundó la religión del Islam. Y como sabemos, el Corán, las suras que tiene, son una burda copia del Antiguo Testamento. Según él, Alá le manifestó eso. Es una copia del Antiguo Testamento. Mahoma pensó que con eso iba a ganar a los judíos para esta nueva religión. Y cuando ellos se negaron, fue una masacre terrible, hermanos. La mayoría de los judíos en Arabia fueron asesinados. En la Edad Media, los alemanes los consideraban esclavos. Para el año 1020, Inglaterra echó fuera a todos los judíos. Y en las cruzadas tenían un lema: mata a un judío y tu alma se salvará. En 1350, hermanos, Europa fue azotada por una peste terrible, fue abatida, murieron millones, la peste negra que se conoce en la historia. ¿A quién creen que culparon de esta terrible desgracia? Sí, a los judíos. Muchos de ellos fueron asesinados. Y para el año 1492, España forzó a 800,000 judíos al mar, en embarcaciones que no iban a resistir. Muchos de ellos murieron de insolación o ahogados. En la Primera Guerra Mundial, los judíos no tenían país. Los judíos que estaban, los jóvenes en donde estaban, ellos pelearon en la guerra, muchos. Pero ¿qué sucedió? Cuando terminó esta guerra, los países perdedores culparon a los judíos. ¿Cómo es posible esto? Es el enemigo, hermanos. Y lo que más reciente y conocemos, la Segunda Guerra Mundial con Hitler. 6 millones fueron muertos. De ellos no todos eran judíos, pero la gran mayoría eran judíos. En una ocasión, hermanos, yo vi un documental. Estaba un anciano, muy amable en sus maneras para hablar, pero era un ancianito judío. Él fue sobreviviente de esa terrible matanza. Para ellos, hermanos, el escuchar el holocausto judío es ofensivo, porque dicen, no es holocausto, holocausto es una ofrenda a Dios. Esa fue una matanza terrible. Y él decía de una manera pues muy pausada, pero decía una gran verdad. Ustedes saben que el pueblo judío ha sobresalido en todo, en la ciencia, en la tecnología, en las artes. El mundo perdió mucho con esa matanza de tantos judíos, y así es. Cuántos científicos, cuántos atletas, tanta gente, así fue. Pero de manera sorpresiva para el mundo, porque el mundo quedó impactado cuando en un momento, ¿verdad? Nosotros tenemos el 14 de mayo de 1948 fue establecido el moderno Estado de Israel. No había posibilidades, pero Dios dijo, es el tiempo. Las profecías se cumplen de una manera perfecta, en el tiempo de Dios, en el lugar que Él ha determinado, pero se cumplen. Dios es fiel, hermanos, y Él había dicho lo que ya leímos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. La primera exministro de Israel, primer ministro en su tiempo, ¿verdad? Golda Meir,
Ella dijo, millones de cuerpos fueron rotos, destrozados, enterrados vivos, quemados, pero nunca nadie ha tenido éxito en romper nuestro espíritu. Nos negamos a desaparecer, dice ella. Aquí estamos. Pero sabemos, hermanos, que es porque Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Y en el Museo del Cairo, allí en la actualidad hay una gran piedra de granito negro. Como sabemos, hasta en la escritura hay la costumbre que había de marcar eventos muy especiales sobre piedras. Y ahí está. Esta fue grabada hace más de 1000 años, 1400 años antes de Cristo. El faraón allí redactó sus victorias sobre esta piedra, pero la inscripción termina con estas palabras: Israel está aniquilado, Israel no tendrá posteridad. Ese fue el faraón, ¿verdad? El soberbio Ramsés II. Él no sabía lo que Dios había dicho, que su pueblo quedaría como testigo a lo largo de los siglos. ¿Dónde están los faraones ahora? El pueblo sigue. Y hermanos, el regreso de los judíos a Israel es una de las mayores señales de la segunda venida de Cristo. Es una de las más grandes señales. Por 2000 años casi todo Israel había sido esparcido en los 4 rincones de la tierra. Los israelitas, como decimos, han sido odiados, perseguidos, calumniados, pero no solo desde los días de Amán, sino hasta la fecha, hermanos. Pero ellos nunca se perdieron, no se asimilaron a otras culturas como sucede en la historia del mundo. Ellos no, ellos conservaron su identidad como pueblo imperecedero de Dios, como son las promesas eternas del Dios nuestro. En 1864, 84 años antes de que se fundara el Estado de Israel, Charles Spurgeon, el gran predicador, él, predicando sobre este versículo, Ezequiel 36, 24, dijo: Dios los regresará a su tierra. Dios les dijo que va a colocarlos en su propia tierra. Israel va a ser restaurada, porque él creía en la fidelidad de Dios. Y la Biblia de Scofield, eso fue en 1917, casi 31 años antes de que esto sucediera, hay una nota y dice: Israel está en dispersión, pero será restaurado. Es Dios, hermanos, el que ha hecho esto. Y estas profecías, hay muchas, muchas acerca de este acontecimiento. Vamos a leer algunas, pero ahorita Lucas 21, 24. ¿Qué dice la palabra en Lucas 21, 24? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto así sucedió. Pero hermanos, los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. El largo verano de la cosecha de los gentiles, de todos los que hemos llegado a formar parte de Dios, está por terminarse. Muchas profecías se han cumplido, además de la que estamos estudiando, el regreso de los judíos a su lugar. Se ha cumplido fielmente todo lo que Dios ha profetizado. Isaías 11, si usted busca Isaías 11, los versículos 11 y 12, dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, en las costas del mar. Y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Esto así sucedió.
Actualmente hay cerca de 9 millones de judíos en la Tierra Santa. La gran mayoría, más del 80%, son judíos y han llegado de los 4 confines de la tierra. Usted puede ver, porque les digo, es algo que hay fotografías de ellos ahora. No es como profecías que se cumplieron en el propio Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay fotografías de esto. Hay incluso videos de cómo llegan los barcos repletos de todos los que han sido reunidos para esto. Fíjense, hay varias profecías, hermanos, y como les digo, no podemos leer todas, pero quiero leerles dos que son hermosas. Isaías 60. Usted puede buscar, hermano, en Isaías 60. Voy a leer el verso 4 y el 8. Cómo el Señor reúne literalmente, como dice, Él los trae. El versículo 4 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Hermanos, esto me ha hecho llorar en algún momento porque cuando nosotros vemos Golda Meir, ella en su autobiografía menciona cómo de los barcos llegaban cientos y cientos apilados, llegaban en los barcos y no tenían suficientes medios ellos para traerlos a tierra firme. Dice que las lanchas eran insuficientes y que los jóvenes se lanzaban ese trecho al mar, y literalmente está esto: ancianitas, mujeres o enfermos que traían en brazos hasta llevarlos a tierra firme. Esto se cumplió tan exacto. Y el 8 dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Porque está hablando de cómo regresan. El profeta Isaías escribió esto más de 26 siglos antes de que se inventara los aviones. Está hablando de los aviones, claro que los nombra así, ¿verdad? Vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas, porque llegaron a través de aviones, hicieron operaciones impresionantes, clandestinas la mayor parte, porque los gobiernos no permitían esto, pero hay una operación a la que le llamaron alfombra mágica. Ellos traían de los lugares en forma, como repito, clandestina a ellos. Pero una operación que se conoce y de la cual pues tenemos fotografías de esto, fueron los yemenitas, los judíos del Yemen. 49,000 judíos yemenitas fueron traídos en aviones. Quitaban todos los asientos y quitaban todo lo que se podía para que cupieran más. Y llegaron a ellos y cuentan ellos mismos que los judíos de Yemen estaban en una opresión espantosa, no les permitían nada, ni siquiera construir sus casas más altas que las de ellos. Y entonces, cuando los reúnen, nunca habían visto un avión y se negaban a subirse. Pero entonces un rabino les leyó Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y así es como ellos subieron y llamaron a esa operación alas de águila. Y dicen, ¿verdad?, que muchos de ellos creían que al llegar a Tierra Santa el Mesías les estaba esperando. Porque muchos hermanos no saben, muchos judíos no saben que el Mesías tan esperado llegó hace 2000 años, aunque hay también judíos, y son miles de ellos, incluso en Jerusalén, que han entendido que el Mesías es Jesús. La restauración de los judíos a su tierra natal muestra la total exactitud y fidelidad de la Biblia.
Cada una de las profecías de la Biblia, hermanos, literalmente es verdad. No solamente las profecías para la higuera de Dios, que es el pueblo de Israel, para el reloj profético de Dios, que son ellos. Muchas profecías, hermanos, que hay en la palabra, y muchas advertencias también, y muchas cosas hermosas que nos esperan a los que somos sus hijos. Porque todos sabemos lo que el Señor Jesús dijo, que iba a preparar lugar para nosotros. Y sabemos que hay un lugar para nosotros. Pero también hay palabra en la que dice que el infierno para los que no creen. Y muchos irán a ese lago de fuego que arde con azufre, porque no le conocen. Literalmente ese lugar existe, como vemos lo que él dice la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Y así, con ese gran poder con el que el Señor trajo y reunió a los judíos a su tierra, es el mismo poder que él usó para sacarnos a nosotros del pecado, para traernos a su presencia. Él ha tenido misericordia de usted y de mí, así como la tiene de su pueblo Israel. Hermanos, Jesús viene ya. Él está a las puertas. Todo lo que vemos en la guerra contra este pueblo, los árabes, el pueblo árabe, se han reunido en contra, ustedes lo ven seguramente en los periódicos. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito? Echar fuera para siempre a Israel, pero no van a poder. Amós 9:15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Podrán hacer lo que quieran, pero nunca, hermanos, los sacarán de esa tierra toda vez que Dios los regresó. Vemos cómo hay muchas profecías más acerca de esto. Mencionaré solamente dos. Una de ellas es que Israel nacería en un solo día. Así es. Por eso es que el 14 de mayo de 1948, a las 4 de la tarde, David Ben-Gurión declaraba: somos el Estado libre e independiente de Israel, contra la oposición feroz de los árabes y para el asombro del mundo. Esto fue, los árabes aún en esta fecha, el día 15, al otro día ellos lo conmemoran como un día de desgracia para ellos. Pero así fue, porque estaba escrito, Isaías 66:8 lo dice. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y esto se cumplió literalmente. Hay otra profecía que habla de que Israel florecería como un vergel, que Israel exportaría al mundo, y así es a la fecha. Israel exporta más de $800 millones en frutos y vegetales, más de $200 millones en plantas de ornato. Ellos han hecho florecer el desierto tal como Dios lo dijo. Han aumentado el porcentaje de lluvia en maravillas de ingeniería y de agricultura que Dios les ha permitido hacer. Y esto, hermanos, es a la fecha. Usted puede ver en Israel unos frutos enormes que no conocemos, por supuesto, y que ellos exportan, porque eso es lo que hicieron, convirtieron el desierto, lo hicieron florecer. Estaba escrito también, Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y eso es lo que están haciendo aún en medio de las amenazas de guerra y de todo, ellos siguen floreciendo. Hermanos, la venida del Señor está muy cerca.
muy cerca. Además de estas profecías que ya han tenido el fiel cumplimiento en el día perfecto de Dios, hay muchas señales que nosotros debemos. Basta con que usted lea Mateo 24, Lucas 21. Léalo, hermano. Ahí podemos comprobar que estas señales se han cumplido y otras están cumpliéndose en este momento. Los falsos profetas, los falsos predicadores, ¿cómo se ha extendido? ¿Cómo se ha extendido en el mundo falsos profetas con sus teologías de prosperidad y de tantas cosas? Esto no se había visto antes de esa manera. Guerras, rumores de guerras. Siempre ha habido guerra en el mundo. Son pocos los años que no ha habido guerras, pero nunca con la ferocidad y con tanta guerra por todos lados. Esto ha aumentado, hermanos, ha aumentado terriblemente. Pestes, ¿le suena familiar? Hambres, terremotos. Los estamos viviendo, hermanos. Y algo que llama la atención en Lucas 21, 19, habla de guerras y sediciones. ¿Qué es sediciones? Revueltas. Y revueltas contra el gobierno. Y eso lo estamos viviendo hoy en día con que usted vea las noticias. Todo lo que se levantó hace unos días en contra del gobierno en Estados Unidos, en Francia, aquí en México, hermanos, todo apunta a que el Señor viene y todas estas profecías se están cumpliendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Predicar, hablarle al que está al lado, porque Dios tenga misericordia. Muchos, aún ahorita, no conocen del Señor. Ese es el momento, ¿verdad? Porque nosotros leemos allí mismo en Lucas 21, 28 que dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿verdad? Erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, el completar nuestra redención, el llegar a la presencia de Dios, falta poco. Pero ¿cómo nos debe encontrar el Señor? La segunda carta del apóstol Pedro también habla de estos tiempos. Segunda carta del apóstol Pedro 3, si usted puede leer después esta. Solamente hablamos del 11, versículo 11 que dice, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Todo lo que hemos hecho antes, hacerlo a un lado, hermanos. Que el Señor nos encuentre, como dice el versículo 14, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Estar preparados para que Él nos encuentre así, sin mancha, irreprensibles y en paz. Y esto solo lo podemos lograr de rodillas ante nuestro Dios y decirle, Señor, que tú me encuentres así y que podamos, los más que hablemos, hermanos, a un mundo necesitado, a un mundo sin esperanza. Para nosotros esto es motivo de gozo, saber que el Señor viene ya y que hemos de ir a su presencia. Con exactitud no sabemos, pero Él viene muy pronto. Vamos a pedirle al Señor que Él sea en nuestras vidas. En esta hora yo le pido, donde usted se encuentre, incline su cabeza. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque formamos parte de tu pueblo, porque tú de dos pueblos hiciste uno y formamos parte de él. Por tu amor y misericordia, por tu gran poder, tú hiciste, Señor, que ahora formemos parte de tu pueblo, que podamos llamarte Padre y agradecer, Señor, que nos permites leer en tu palabra que tú vienes muy pronto, que podamos creerlo, Señor, que podamos ser útiles en este último tiempo, útiles a ti, y que nos encuentres, Señor, en paz. Que dejemos las divisiones, que dejemos las críticas, que busquemos, Señor,
tu rostro. Bendícenos, bendice a cada uno de mis hermanos donde se encuentren y ayúdanos a creer en tu bendita palabra, porque tú vienes pronto. Alabado y bendecido sea tu nombre. Solo a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra. Y en esta hora, hermanos, vamos a entonar ahí en nuestras Biblias el Salmo número 72 que dice: Bendito Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de el único que hace maravillas. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Bendito Jehová, Dios de Israel. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén, amén, sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jehová, el Dios de Israel. Y vamos a dar en esta hora gracias a Dios por su palabra. Vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y también vamos a pedir en esta hora que Él sea el que nos ayude en estos últimos tiempos, en esta recta final, a buscarle y que más almas puedan conocer de su palabra. Vamos a dar gracias a Dios, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, gracias porque nos has hablado nuevamente a nuestras vidas. Ayúdanos, amado Jesús, ayúdanos a buscarte cada día más y más, que puedas encontrar en nosotros siervos que estén trabajando, Padre bendito, que podamos estar sin mancha
esperando tu venida, porque sabemos que el tiempo es pronto, que es corto ya, Jesús, que tú vienes por tu iglesia, por tu pueblo, que tú vienes por nosotros, como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Ayúdanos, amado Jesús, a estar listos, que estemos prestos a tu venida. Las necesidades de mis hermanos que están viendo esta transmisión están en tus manos. Tú conoces cada uno de sus corazones, sus necesidades. Conoces lo más íntimo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, Padre bendito. Por favor, si hubiere algún enfermo en esta hora, amado Jesús, tú pon tu mano de poder ahí donde se encuentran mis hermanos. Pon tu mano de sanidad en esta hora, porque como dice tu palabra, solo di tu palabra y será hecho. Tú di tu palabra, amado Jesús. Y mis hermanos ahí en sus casas donde se encuentran pueden ser sanos en este momento. Si tuvieran necesidad económica, tú eres Jehová, nuestro proveedor. Enséñanos a confiar y a depender de ti. Tú conoces cada necesidad de mis hermanos, amado Jesús, y sabemos que tú estás presto a escucharnos. Y dice tu palabra que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Muchas gracias, amado Jesús. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Todo es para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre bendito. Amén. Que el Señor les bendiga.